Bueno, ahí estamos. Estamos todos, así que... Hola Danilo, ¿qué tal? Buenas tardes y buenas noches para vos que estás en... Grenoble se llama la ciudad. Francia. Danilo es diseñador industrial. Hoy nos trae un tema súper apasionante, interesante, que yo particularmente sé muy poco, así que voy a estar súper de espectadora y súper atenta a todo lo que nos vas a contar. Robótica, sobre todo, realidad, toda nuestra realidad en robótica ahora, en la actualidad. Así que bueno, yo ahora me desconecto del video, me pongo en silencio y te dejo todo el protagonismo, Danilo. Bienvenido. Bienvenido a la Argentina. Muchas gracias. Gracias. De vuelta, al menos virtual. Gracias por invitarme a participar en este evento, por invitarme a contar un poco lo que estoy haciendo, lo que estuve haciendo en estos últimos años de trabajo. Voy a compartir mi pantalla. Necesitaría que me permitas compartir pantalla. Julia, si aún no te fuiste. Está habilitado. Ahí estamos. Ahí estamos. Así que, como decía, gracias por invitarme a participar, gracias a los que se conectaron para escuchar un poco lo que voy a estar contando. Y de lo que voy a hablar hoy es sobre inteligencia artificial. Espero que vean mi pantalla bien, supongo. Si no, hagan algún gesto, escriban algo. Perfecto. Gracias. Voy a estar hablando de, como ven, de inteligencia artificial en el mundo real, experiencia de usuario y los dilemas de nuestro futuro, ¿no?, en relación a esto. El título de la charla cambió un poquito, pero es el mismo contenido, con un nombre diferente. Y para arrancar, quiero empezar hablando un poco de lo que es la inteligencia artificial. Y para eso lo que voy a hacer es empezar contando un poco sobre el lugar donde trabajo, que se llama Naver Labs Europa. Es un centro de investigación donde se desarrollan tecnologías digitales. Y está ubicado donde estoy yo, en Grenoble, en Francia. Como ven, acá el punto rojo está en los Alpes franceses. Pero en realidad es parte de una compañía mucho más grande, que es una compañía coreana que se llama Naver, y es una compañía que ofrece servicios digitales, como lo que puede ser, por ejemplo, un motor de búsqueda, como algo similar a Google, pero que se usa especialmente en Asia y en Corea, es uno de los que más se usa. También tienen aplicaciones de navegación, tienen aplicaciones de traducción, este tipo de productos, asistentes virtuales, ¿no?, que uno le puede, estos parlantes a los que uno le puede hablar, preguntar algo y te da respuestas o te pone música y este tipo de cosas. Y muchos otros servicios de este estilo que, como decía, se usan mucho en Asia. Y al mismo tiempo tiene una parte de investigación, donde entramos nosotros, que trabaja con distintas tecnologías. Inteligencia artificial, digamos, en servicio de, por ejemplo, autos que se manejan solos, autos autónomos, y también robótica. Distintos tipos de robots, como ven, ahí tenemos robots que pueden navegar solos a través del espacio y llevar objetos, y otro tipo de robot que pueden manipular objetos, y es más parecido a lo que son brazos humanos, ¿no?
pero todos estos productos están, digamos, tienen algo de inteligencia artificial detrás. Y justamente el centro de investigación donde trabajamos nosotros es el centro de investigación en inteligencia artificial industrial más grande de Francia. Así que lo que hacemos es justamente desarrollar este tipo de tecnologías para mejorar los servicios que ya tienen y para generar nuevos servicios, ¿no?, en el futuro. Pero cuando hablamos de inteligencia artificial, quiero arrancar, digamos, un poco de cero por las dudas. Una de las definiciones que hay de inteligencia artificial son sistemas, o una disciplina que se encarga de crear programas digitales, informáticos, que pueden hacer tareas que son comparables a las que realiza la mente humana, ¿no?, como el aprender o el razonar. Y hay distintas definiciones sobre qué es inteligencia artificial. Esta es una que me gusta, pero hay dos puntos que son centrales y que son bastante comunes en todas las definiciones que uno encuentra, que son la autonomía y la adaptabilidad. La autonomía es que, bueno, sí, trabajar en entornos complejos sin alguien que le esté controlando constantemente, ¿no?, o sin alguien que lo programe específicamente para cada cosa que va a hacer. Y adaptabilidad se refiere a la capacidad de aprender de la experiencia, aprender de lo que ya vio y de lo que ya hizo. Para darles un aviso y por ahí no crear falsas expectativas, no voy a estar hablando de este tipo de inteligencia artificial, que es por ahí lo que se ve en la ciencia ficción, ¿no? Y de lo que voy a estar hablando más principalmente se parece más a este tipo de servicios como Google, y quizás algo de esto también. Este es un robot que se desarrolló en la empresa para la que trabajo, en colaboración con el MIT. Bueno, se ve muy simpático, pero en realidad tiene poca inteligencia detrás. Todavía es en lo que estamos trabajando para hacerlo más autónomo y que pueda realizar tareas autónomamente. Los grupos, hay distintos grupos, como hay distintas áreas de la inteligencia artificial, y el centro está dividido en 7 grupos. Uno de los grupos es visión por computador, o computer vision, como se dice en inglés, y está relacionado a todo lo que es extracción de información desde las imágenes, ¿no?, que podría ser algo de este estilo, algo que ahora se encuentra en muchas cámaras, en muchas aplicaciones como, no sé, como Instagram, ¿no?, estos filtros que te ponen algo en la cara es porque reconocen dónde está tu cara y después agregan esa parte virtual. Otro de los grupos, no voy a mencionar todos, pero voy a mencionar los más relevantes, los más importantes, ¿no?, para el tema que quiero tocar hoy. Búsqueda y recomendación, que, bueno, como se imaginarán, es todo lo relacionado a búsqueda, como lo que puede ser Google, recomendaciones como lo que puede ser Netflix, Spotify. Procesamiento natural del lenguaje. En este grupo se trabaja con desarrollar tecnologías que nos permitan interactuar con otras máquinas, con otra tecnología, a través del lenguaje, ¿no?, ya sea texto o la voz, ¿no? Y también trabajan en este tipo de aplicaciones, ¿no?, como la traducción. Detrás de todos estos sistemas, ahora una de las partes más importantes o que más se utiliza dentro de la inteligencia artificial es el aprendizaje automático machine learning, que es justamente una parte de la inteligencia artificial. Y que fue en 1959, por este investigador Arthur Samuel, fue definido como el campo que le permite a las computadoras o le da la capacidad de aprender. Que esto es realmente algo que abre las posibilidades de lo que pueden hacer las máquinas autónomamente, ¿no? Para darles una idea simple de
cómo funciona, ¿no? Esto es uno de los tipos, y es un ejemplo muy simple, pero, por ejemplo, al sistema uno le da una cantidad de información, ¿no? Que es relevante para uno o para el servicio que está desarrollando. Por ejemplo, en este caso le damos imágenes de gatos. El sistema lo que hace es reconocer patrones en esas imágenes, y después, una vez que le damos nuevas imágenes, es capaz de reconocer cuáles son similares a las primeras. Por ejemplo, si acá le damos imágenes de gatos, las va a reconocer como gatos. Si no son gatos, va a decir, estos no son gatos. No sabe qué es porque no lo entrenamos para eso, pero sabe que no son lo que le dimos antes. Ahora voy a tratar de hacer un experimento en vivo. Vamos a ver si el internet me soporta esto. En un sitio web de Google que permite hacer experimentos justamente con aprendizaje automático, entrenando modelos, principalmente para entender cómo funciona, ¿no? Acá yo ya lo tenía abierto, Teachable Machine se llama. Y por ejemplo, en este caso, necesito abrir mi cámara. En este caso, vamos a usar voy a usar la cámara web de la computadora para sacar fotos a un objeto. Acá tengo un elefante muy lindo preparado y una jirafa. Voy a sacar fotos de este objeto, no muchas para que no tarde tanto en entrenarse, y menos moverlo un poco para que no sea exactamente igual y el sistema pueda entrar mejor, incluso cuando no está perfectamente ubicado. Y ahora voy a sacar fotos del otro objeto que quiero reconocer, ¿no? En este caso se llaman clases. Y voy a sacar aproximadamente, no sé, 100 fotos. Y podemos ponerle acá jirafa y elefante. Y ahora lo que vamos a hacer es entrenar el sistema. Esto tarda unos segundos, generalmente 20 segundos. Ahora veo que está tardando un poco más. Vamos a ver. Y esto, o sea, ahora, en el último tiempo, se ha hecho mucho más fácil acceder a este tipo de tecnología sin ser digamos, un computer scientist, alguien que que sabe muy bien y que está mucho en ese tema, ¿no? Alguien que no está en ese tema puede ya al menos interactuar con este tipo de tecnologías muy fácilmente. Y ahora, el modelo de aprendizaje automático está entrenado, y ahora, en teoría, es capaz de reconocer si le estoy mostrando un elefante o una jirafa. Se ve que yo parezco más una jirafa que un elefante, por algo son. Pero si le doy un elefante, lo reconoce. Si le doy una jirafa, reconoce que es una jirafa. Si pongo los dos, no sabe bien con cuál quedarse. Esta es una idea de qué pasa detrás de estos sistemas, ¿no? Le damos un input, una cantidad de información, reconoce patrones y después es capaz de identificarlos o generarlos, después generar nuevas imágenes, por ejemplo. Vuelvo a la presentación. Tenía todo preparado en caso de que no funcionara el video. En el mundo alrededor nuestro, ¿no? Como decían, en la parte de entretenimiento vemos este tipo de cosas, ¿no? Como los filtros de Snapchat o de Instagram, pero muchas otras cosas también. En la parte de navegación, esto es la aplicación de Google Maps, que es capaz de identificar dónde estamos parados y poner un overlay, poner una capa virtual que nos muestra exactamente dónde tendríamos que caminar, ¿no? ¿Vieron cuando no se sabe bien para qué lado salir? Esto te permite identificar mucho más rápido para qué lado tenés que ir. También vemos cómo robots se empiezan a introducir a nuestra vida cotidiana.
que es algo que antes estaba limitado, o sea, la robótica estaba muy limitada a la industria, ¿no? Estaban encerrados, separados de la gente porque eran muy peligrosos, y vemos cómo, cómo los robots se empiezan a introducir en nuestra vida, también gracias a la inteligencia artificial y a esta tecnología que le permite, digamos, desenvolverse en un mundo que no está controlado, ¿no? También en la parte de medicina se están haciendo mucho desarrollo, se está haciendo mucho desarrollo en esta parte. Este es un proyecto de IBM que busca ayudar a los médicos a reconocer ciertas enfermedades. Por ejemplo, en este caso es un mamograma, mamografía. Bueno, en inglés es mammogram. Justamente haciendo un, ¿cómo se diría? Highlighting, perdón, identificando ciertos aspectos que pueden llegar a significar una enfermedad. Y además lo vemos en otras tecnologías y en otros servicios y productos. Por ejemplo, este producto parece de ciencia ficción, ¿no? Que un auto se maneje solo, y son cosas que ya están alrededor nuestro, ¿no? Este es un auto Tesla que tiene funciones de manejo autónomo. Como ven a la derecha, se puede ver cómo a través de sus cámaras y de otros sensores, reconocer los objetos en la calle y así poder decidir dónde tiene que y cómo tiene que comportarse. Pero también hay muchas otras aplicaciones que son un poco más controversiales, ¿no? Como es el tema de la vigilancia. En este caso también se utiliza información parecida a lo que estábamos viendo en este pequeño experimento de cada persona. Y en muchos casos vemos cómo la tecnología, cómo la tecnología nos o reacciona de manera que no esperamos. Esta es una campaña que hizo las Naciones Unidas, que muestra cómo, esto es Google, ¿no? Es el campo de búsqueda de Google. Y Google tiene una función que nos da sugerencias sobre las próximas palabras que vamos a buscar. Por ejemplo, en este caso, las primeras dos palabras son las mujeres deberían, o las mujeres, sí, deberían. Y vemos en las sugerencias que da, está en inglés, deberían quedarse en casa, deberían ser esclavos, deberían estar en la cocina. Y esto, o sea, no es algo que la persona que estaba desarrollando este algoritmo probablemente sepa, ¿no? Que no le conviene a Google, no le conviene hacer este tipo de cosas, pero justamente al usar información, mucha cantidad de información para generar estos algoritmos, a veces dentro de esa información se esconden ciertos sesgos que, como decía, la persona que está desarrollando ese sistema ni siquiera es consciente de eso. Y este es un caso también similar, ¿no? En Google Fotos, la aplicación de Google, esta aplicación lo que hace es etiquetar las imágenes según el contenido que tienen, ¿no? Para que uno las pueda buscar más fácilmente después. Como ven, dice aviones, autos, pero pasaba que las personas de color eran tagueadas o etiquetadas como gorilas. De nuevo, esto no es probablemente algo planeado, pero es difícil de controlar porque una vez que estos sistemas se liberan al mundo real, no se puede predecir todo lo que va a pasar. O sea, uno le da información, sabe que funciona en muchos casos, pero hay pequeños casos o casos limitados en los que uno no sabe cómo va a reaccionar porque no se puede simular toda la cantidad de imágenes, por ejemplo, en este caso que se le van a poner. Pero también hay un problema que es cómo solucionar estas cosas. Digamos, lo que hizo Google para solucionar esto en ese momento, esto es hace unos años, un par de años, fue
eliminar la etiqueta de gorilas de su aplicación, que no es una solución real, digamos, porque si este va a ser el tipo de soluciones que se da, vamos a estar siempre corriendo detrás de los problemas y no preparándonos para ellos. Y justamente hay muchísimos interrogantes sobre esta tecnología, pero en el que me quiero centrar hoy es cuál debería ser el rol de estas tecnologías. Y para eso les voy a hablar de experiencia de usuario, ahí es donde entra lo que estamos haciendo en el centro. Primero les voy a contar en una diapositiva cómo llegué hasta acá, hasta lo que estoy haciendo hoy, que es, yo estudié diseño industrial en la Universidad Nacional de Mar del Plata, hace ya varios años, y creo que esto me dio herramientas proyectuales muy fuertes, ¿no? Que después, y que sigo usando obviamente hasta hoy, que es el proceso que seguimos como diseñadores para encontrar problemas y para solucionarlo y proponer soluciones, y después llevarlos a cabo. Después de haber estudiado en diseño industrial, fui a Italia, hice un máster en diseño interactivo, se llama, y esto me dio herramientas más centradas en los usuarios, en entender cuáles son sus necesidades y cómo responder a ellas más eficientemente. Sí, y digamos, también me dio herramientas en cuanto a la parte digital, porque como estudiante o como diseñador industrial, yo siempre estuve muy rodeado de lo que son productos físicos, ¿no? Pero la parte digital era un poco nueva para mí. Ya después de haber estudiado este máster, fui y trabajé, incluso antes y durante, en distintas organizaciones, ¿no? Como puede ser en el ámbito educativo, startups, compañías y otros. Y todo esto me llevó a lo que ahora hago, o a mi rol profesional de hoy, que es diseñador de experiencias de usuario. Que probablemente más de una persona se preguntará qué hace un diseñador de experiencias de usuario, ¿no? Perdón, un segundo. Es raro hablar solo, siento que estoy hablando solo. ¿Qué hace un diseñador de experiencias de usuario? Y esta disciplina es una disciplina que en realidad envuelve o incluye muchas otras disciplinas, pero que tiene 3 puntos centrales, ¿no? Que es entender la tecnología, a los usuarios o las personas, y a la parte también de business, de negocios. Es un rol que funciona un poco como interlocutor entre estas distintas áreas que a veces por ahí no pueden relacionarse o no saben bien cómo comunicarse porque tienen sus propios, digamos, sus propios idiomas, ¿no? Al fin y al cabo. Y ahí es donde entra el diseñador, que tiene un entendimiento al menos suficiente como para comunicarse con la gente que desarrolla la tecnología, pero también con la gente que está desarrollando la parte de negocios y especialmente con los usuarios, ¿no? Porque en estas situaciones el diseñador un poco lleva la voz del usuario, que muchas veces puede ser opacada por otros intereses, como puede ser la rentabilidad, ¿no? Y justamente eso es lo que hacemos en el grupo al que pertenezco yo dentro del centro de investigación, que se llama UX y etnografía. UX es como se le dice en inglés, ¿no? User Experience. Y que busca tener un conocimiento profundo de nuestro entorno para diseñar y desarrollar servicios con los que podamos interactuar mejor, sin problemas, más simples. Y en nuestro grupo es un grupo multidisciplinario, o sea, como disciplina y como profesión es muy multidisciplinaria la del diseñador de experiencias, porque está siempre en contacto con otros perfiles. Y en este caso, dentro del grupo mismo, tenemos etnógrafos, ingenieros en sistemas y computer scientists, que esto no encontré bien cuál era la traducción
justa, pero también es como ingenieros en sistemas. Y trabajamos con todos los otros grupos dentro del centro, enfocándonos en dos preguntas. ¿Cuál debería ser el rol de estas tecnologías? Que es la pregunta que ya mencioné, y cómo interactuar con estos sistemas que son cada vez más complejos, ¿no? Por ejemplo, no sé, si tenemos una puerta, nosotros nos podemos imaginar cómo es el mecanismo que está detrás que nos permite abrirla. Perdón, me salió un mensajito. Pero en lo que me quiero centrar hoy es en la primera pregunta, y ahora les voy a contar brevemente de un proyecto que estuvimos desarrollando entre el año pasado y este año, que se enfocó en la robótica. Como dije, nuestra compañía desarrolla, como en la parte de investigación, distintos robots. Esta es una plataforma, este es otro tipo de robot, e incluso hay otros. Y nos vinieron y nos pidieron cómo podemos integrar esta plataforma en una empresa coreana que emplea personas con discapacidad. ¿Para qué? Para proporcionar algún tipo de asistencia, ya sea cognitivo, emocional, o para permitirles desarrollar sus habilidades y su perfil profesional. Para desarrollar este proyecto seguimos el proceso que generalmente se sigue en todo centrado en las personas, ¿no? Que es entender el contexto, definir las especificaciones para los usuarios, cuáles son los requerimientos, diseñar soluciones y evaluarlas. O sea, desafortunadamente el proyecto fue parado por otras prioridades, no por el proyecto en sí, así que voy a estar hablando, o sea, igual dije, lo voy a elegir igual y lo voy a mostrar en la charla porque me parece que es el más relevante para lo que quiero, en lo que me quiero focalizar. Así que voy a estar contándoles principalmente de las primeras fases de este proceso. Para darles un poco de contexto, la empresa tiene más de 200 empleados y la mayoría, bueno, en realidad más de 200 empleados tienen algún tipo de discapacidad cognitiva. Y eso representa casi el 80% total de los empleados. Después hay managers que generalmente no tienen ninguna discapacidad y otros sectores de la empresa. Y proveen servicios de impresión, por ejemplo, imprimir tarjetas, las tarjetas, ¿no?, que uno da, libros, etc. Venta de flores, panadería, bueno, y como ven, delivery, café, o sea, manejan los cafés dentro de otras empresas. Todos estos servicios están apuntados a otras empresas. Y mantenimiento de plantas en edificios de oficina, o sea, vienen y cortan, podan, le dan agua y hacen ese tipo de limpieza. Que finalmente fue en el servicio en el que nos concentramos nosotros, este último de mantenimiento de plantas en edificios de oficina. Para arrancar, lo que hicimos fue un estudio etnográfico con mi colega que es justamente sociólogo, y los objetivos de este estudio fue entender las propiedades de la organización, ¿no? Cómo están organizados los servicios, qué tipo de infraestructura tienen y qué tecnología tienen. Segundo, cuáles son los objetivos que se tienen de desarrollo educativo y profesional para estos empleados. Y por último, cuál puede ser el rol de una plataforma robótica en este contexto, ¿no? Porque obviamente no pretendemos usar robots por usar robots, ¿sí?, sino encontrar espacios en los que tenga sentido introducir la tecnología. Y para eso hicimos 3 días de observaciones en los servicios, directamente de los servicios, o sea, fuimos a Corea y tuvimos la oportunidad de estar en cada sector de la empresa, hacer seguimiento de los empleados,
observar cómo trabajaban y hacer entrevistas y preguntas mientras trabajaban para entender mejor cuáles eran las dinámicas. Y también hicimos entrevistas a los managers y a la CEO de la empresa, para entender cuáles eran sus visiones y también los objetivos de la empresa, ¿no? La foto es así porque no puedo mostrar caras ni tampoco muchos detalles, así que encontré esta manera de hacerlo un poquito más, de mostrar algo pero no mostrar mucho. Después hicimos un análisis de esto y definimos algunos insights, algunos puntos fuertes de algunos puntos relevantes de esta investigación, ¿no? Que es, estos servicios estaban divididos en tareas muy, muy simples, y por ahí una tarea que una persona sin discapacidad haría sola, estaba dividida en 4 personas, ¿no? En tareas muy simples. Por ejemplo, en la parte de impresión, una persona por ahí cortaba la tarjeta, se la daba a la otra la ponía en una cajita, la otra cerraba y empaquetaba la caja, ¿no? Para darles una idea. O sea que son actividades muy repetitivas, sin mucho nivel de creatividad, ¿no? Ni de incentivo. Descubrimos también que es necesario respetar ese proceso para garantizar, o sea, lo que hicieron ellos fue buscar una manera de garantizar la calidad de los productos que se generaban en ese proceso. O sea, que los productos que generaba esa empresa no eran distintos a un producto que generaba cualquier otra empresa que tiene empleados sin discapacidades, ¿no? Y que es obviamente necesario respetar el rol de los empleados. Quiero decir que el robot no puede reemplazar al empleado, ¿no? Que incluso en muchos casos era algo bastante factible de hacer con robots, pero obviamente toda la empresa está construida alrededor de darle la posibilidad a empleados con discapacidad de desarrollarse profesionalmente. Y ahí puse, pero no de los managers, porque no tenían este mismo sentimiento de protección hacia la posición de los managers. ¿Por qué? Porque en realidad su objetivo es dar trabajo a personas con discapacidad y a tantas como puedan. Si se pueden reducir el número de managers, significa que los costos bajan y por ahí se puede expandir la empresa. O sea, estas cosas son muy interesantes desde un punto de vista ético, porque nosotros venimos con nuestras propias posturas, ¿no? Pero después hay que entender muy bien justamente las posturas de los distintos actores dentro del contexto este. Y no significa que nuestra postura puede estar bien o no, pero simplemente porque, por ejemplo, en este caso, darle trabajo a personas con discapacidad es un objetivo muy bueno, diría yo, y que se necesiten menos managers o que se haga de esta manera, que es actividades muy repetitivas y muy simples, o sea, a ellos les sirve porque todavía pueden generar un negocio rentable, ¿no? Así que hay que entender muy bien cuáles son sus perspectivas. Y a partir de este análisis, definimos algunas oportunidades, que era mejorar la comunicación entre los managers y empleados, especialmente en momentos por ahí estresantes para los empleados, explorar tareas más desafiantes que permitan desarrollar sus habilidades profesionales, siempre asegurando un output, un resultado de una calidad que es la esperada, ¿no? Y después, esto era interesante también, estas dos últimas son relacionadas a la tecnología como una herramienta que le dé un marco que estandariza las actividades, ¿no? Entonces se pueden por ahí hacer nuevas actividades que antes no eran posibles porque eran muy flexibles, por ejemplo, o actividades en las que el manager tenía que estar dando un seguimiento continuo, ¿no? De la persona para indicarle exactamente las cosas que tenía que hacer. Ahí por ahí la tecnología podría jugar un rol de darle
una asistencia al empleado y ayudarlo a desarrollar ciertas cosas. El tercer paso fue hacer workshops, o sea, diseño participativo se refiere justamente a involucrar a la gente que va a estar en contacto con el servicio, o incluso que va a estar desarrollando el servicio en la parte en el proceso de diseño, ¿no? Así que esta vez volvimos a Corea unos meses después con otra colega que es diseñadora. Hicimos 3 días de workshop con los managers de la empresa, con los ingenieros que iban a desarrollar los robots y con diseñadores. Y hicimos un análisis de los servicios, identificamos en qué momentos del servicio podía haber o hay alguna necesidad, y en cuáles de esos momentos un robot tenía sentido, ¿no? Y de qué manera el robot podía dar algún tipo de ayuda. Como dije, nos centramos en el mantenimiento de plantas en edificios de oficina, que parece algo muy simple, pero que tenía ciertos desafíos para las personas que trabajaban, para los empleados, pero también para la parte tecnológica, y era interesante desde un punto de vista de investigación. Por último, bueno, hicimos un análisis de los resultados de este workshop y definimos algunos conceptos que no voy a mostrar porque tampoco estoy autorizado, digamos, pero puedo resumir que el concepto era dar asistencia física, asistencia cognitiva y emocional a la persona que está haciendo ese mantenimiento de las plantas. Es más como un asistente que como alguien que le dice exactamente qué hacer, ¿no? Porque no queremos tampoco que esa dependencia que por ahí antes estaba en los managers, que esa dependencia se traslade al robot. Así que era más como alguien que asistía en caso de que hubiera necesidad. Moviendo el agua porque tenían unos baldes grandes, gigantes, llenos de agua, pesados, pero también otro tipo de información sobre qué cantidad de agua dar, cómo se tenía que arreglar una planta, o permitirle contactarse con los managers en caso de necesidad, ¿viste? Porque por ahí sufrían algunos momentos de estrés por ciertas situaciones que no están preparados para enfrentar, ¿no? A conclusión, Danilo, te voy sí, ahí ya hay algunas preguntas, así que te las voy a ir haciendo, así las vas contestando, ¿te parece? No sé, o preferís que termine y después la respondo todas. Dale. No queda mucho igual. Dale. Y bueno, como conclusión de este proyecto, pero en realidad de todos los proyectos en los que se introduce tecnología en un nuevo contexto, es que hay que entender muy bien el contexto, los usuarios, las actividades y las posibilidades que nos brinda la tecnología. Y especialmente incluir en el proceso a todos los que van a estar involucrados. Por ejemplo, en este caso no fue posible involucrar en los workshops, por ejemplo, a las personas, a los empleados con discapacidad. Que era algo que nos interesaba, pero bueno, por cuestiones prácticas y por sus propias limitaciones, era una actividad que no era acorde para lo que podían hacer. Pero teníamos planeado en las próximas etapas, sí, involucrarlos, incluso en la parte de diseño, pero obviamente en la parte de testeo también de la solución. Y esto me trae a una última sección, que es donde voy a hablar del futuro, porque creo que esto es cada vez más relevante. Y bueno, justamente voy a hablar de los dilemas de nuestro futuro. Y de esta pregunta, ¿cuál debería ser el rol de estas tecnologías? Que también se vuelve cada vez más relevante a medida que estas tecnologías que presenté al principio se desarrollan y empiezan a entrar en nuevos ámbitos que por ahí antes no se podían, ¿no? Automatizar, o las máquinas no estaban preparadas para reaccionar al mundo, digamos, sin control. Creo que en inglés funciona mejor eso. Y el punto central es que cada vez hay más información sobre cada uno de nosotros y hay sistemas capaces de analizarlo en tiempo real. Y acá tomo una cita, hago una cita al libro de Yuval Harari,
el libro Homo Deus, y es si el Kindle, que es el e-reader, ¿no? Esa tablet donde uno puede leer libros digitales, se mejora con reconocimiento facial y sensores biométricos, tecnología como la que veíamos antes, ¿no? Que reconoce nuestras emociones y otro tipo de sensores. El libro podrá saber cómo influyó cada frase que leímos en nuestro ritmo cardíaco y tensión arterial. Podrá saber qué nos hizo reír, qué nos entristeció y qué nos enfureció. Y pronto los libros nos leerán mientras los leemos. Que me parece que es una frase increíble y que es muy cierto porque cada vez hay más información disponible para estos sistemas que usamos, de cómo reaccionamos, cómo reacciona nuestro cuerpo, cuáles son nuestras emociones, los relojes inteligentes, bueno, estos smartwatches, los relojes inteligentes como el de Apple pueden saber cuáles son nuestras pulsaciones, la computadora, o sea, algunos sistemas pueden saber si nos reímos, si estamos tristes, si nos gusta o no. Les recomiendo que entren a este sitio, ahora les voy a dar el sitio, que habla justamente de cómo estas tecnologías pueden incluso estar siendo usadas por algunos servicios, como por ejemplo Snapchat, algunos productos digitales, para entender mejor cuál es el contenido que más nos gusta, ¿no? Eso reconociendo nuestras emociones a través de la imagen, ¿no? Esto lo cuenta de una manera muy entretenida, así que les recomiendo que si pueden, que lo miren. Y por último, a principio de año fui a una conferencia en Milán, donde habló este sociólogo belga, Derek de Kerkhoff, y presentó un concepto que es el de gemelos digitales, que está conectado a lo que hablábamos, ¿no? De que cada vez hay más información sobre nosotros. Este concepto de gemelos digitales no es un concepto nuevo, tiene muchísimos años, pero en realidad está aplicado a las máquinas. Y ese es simplemente la idea de que un producto físico tenga un doble digital, que por ahí es alimentado de información por los sensores que tiene el producto físico, ¿no? Este avión por ahí tiene algunos sensores que le dan información y que permiten hacer simulaciones, mejorar, por ejemplo, la performance de este producto, pero también hacer predicciones de qué tipo de fallas puede llegar a haber, ¿no? En este producto real, físico. Y este sociólogo presentó el mismo concepto para las personas. ¿Qué pasa cuando nosotros tenemos un doble digital? Que es algo que es muy posible y que incluso empezamos a ver que en estos distribuidos, en estos distintos servicios que usamos día a día, nosotros por ahí tenemos pequeños dobles digitales, ¿no? Que saben alguna información sobre nosotros. Pero ¿qué pasa cuando por ahí se genera un sistema que tiene es mucho más integrado y que tiene información de estos sensores que pueden captar mucha más información sobre nosotros todo el tiempo, ¿no? Y lo que planteaba es, ¿qué pasa si el sistema entiende que a vos te gusta una persona más que la otra, si sabe, por ejemplo, que vos estás enamorado incluso antes que vos lo sepas, ¿no? Porque el sistema sabe cómo reacciona tu cuerpo a una persona. Y es una pregunta fascinante para mí. ¿Qué pasa cuando el sistema nos conoce mejor que a nosotros mismos, ¿no? Ahora le estamos delegando algunas de estas decisiones a estos sistemas digitales. Porque, por ejemplo, cuando voy a Spotify, por ahí ya no elijo canciones, ¿no? Veo que me recomendó y lo escucho. ¿Qué pasa si esto se lleva, digamos, al extremo, ¿no? Que por ahí el sistema sabe mejor que nosotros qué nos pasa y qué es lo mejor para nosotros, en teoría, ¿no? ¿Qué pasa si delegamos este tipo de decisiones que son muy humanas, digamos? Pero hay una segunda pregunta que es mucho más preocupante para mí, es ¿quién controla estos sistemas que nos conocen mejor que a nosotros mismos? Y si bien, como dije al principio de la charla, no iba a hablar de estos robots asesinos, me parece que esta pregunta que estoy haciendo ahora es incluso más preocupante que esto, porque
este tipo de sistemas que nos conocen muy bien se empiezan a introducir en nuestra vida de una manera silenciosa, ¿no? Como muy sutil. Empiezan cada vez a saber más de nosotros y a influenciarnos en maneras que por ahí ni nos damos cuenta que lo hacen. Así que creo que es cada vez más importante discutir el rol de la tecnología, entender qué sistemas estamos usando y qué pasa detrás de ellos para tener algún tipo de control en cómo nos van a influenciar. Sí, tal cual. Ahí está. Bueno, Danilo, Terminé. interesante. Aparte lo que decís, lo que acabas de decir, ¿sabes qué me hace acordar a, por ahí, no sé, vas al supermercado y de golpe miraste un yogur y después te aparece la publicidad del yogur? Eso me asusta mucho. O sea, no, lo miraste, lo pensaste, ni siquiera lo nombraste. Eso ya me pondría un poco incómoda. Eso da miedo, sí. Pero bueno. Bueno, por decirte una cosa. Te Pero hago sí, preguntas, así en un ratito ya cerramos porque viene otra sí, perdón, charla. me extendí un poco más de No, la no pasa media hora. nada, está todo bien. Ahora te cuento. Dice, presenta dificultades el trabajo entre profesionales de diferentes especialidades que poseen diferentes lenguajes. Diferentes lenguajes profesionales, nos Sí, referimos. puede ser profesionales. Y hay siempre alguna dificultad porque también los objetivos por ahí a veces no están perfectamente alineados, Claro, ¿no? claro, está bien, perfecto. O sea, hay dos puntos. Perdón. Uno es que sí, que hay que saber comunicarse con personas que no están en tu mismo campo y hay que, por ejemplo, dentro de las empresas, por ahí hay que educar, ¿no? A los otros sobre qué es lo que haces y cuál es el valor de lo que haces. Perfecto. Bueno, hay otra pregunta dice, ¿existe alguna IA, perdón, que haya pasado o esté cerca de pasar el test de Turing? ¿Turing? Yo, la verdad que he visto que sí, hay ciertos sistemas que lo han pasado, pero eso no sé qué significa realmente que lo hayan pasado, porque bueno, el test de Turing es un test que se le hace a las computadoras para entender si una persona que está chateando creo que es chateando con este sistema, entiende que es un sistema digital o piensa que es realmente una persona. Claro. Eh, y, o sea, por ahí, engañar a una persona no es, o sea, puede ser complejo, pero no es tan, ¿cómo decirlo? No significa que realmente el sistema sea más inteligente o tan Claro. inteligente como una persona, simplemente que sabe cómo engañarla. Y Carmen nos pregunta, para buscar trabajo ya no necesitamos presentar currículum, la empresa lo tendría, ¿no? ¿Se podría distinguir una obra artística hecha por un hombre o con un robot? Mm. Y la verdad, no sé. Qué pregunta. Supongo depende qué obra artística, pero ya hay muchas obras que se hacen usando estos sistemas. Incluso se vendió hace unos años la primera obra hecha con inteligencia artificial y es un cuadro. O sea, creo que en realidad la inteligencia artificial es una herramienta y vemos cómo los artistas la empiezan a usar como herramienta, ¿no? No es uno o los otros, sino que la herramienta en sí no hace nada por sí sola. Pero es el artista el que pone el concepto, el que pone la información y el que busca un resultado. Y Fabi dice, UX llevada a la discapacidad. ¿Qué pensaste? UX llevada a la discapacidad. No sé a qué se refiere con qué pensé. O sea, lo que puedo decir de este proyecto es que es algo es un desafío muy grande, ¿no? Porque a veces es muy difícil interactuar como dije, ¿no? O hacer participar a las personas con discapacidad en los procesos en los que generalmente los procesos y métodos que usamos nosotros cuando diseñamos, y a veces no se puede usar los mismos
métodos. Entonces hay que buscar maneras de poder traer la visión de esas personas al proceso y de ayudarlos a crear herramientas también para poder interactuar con ellos, para poder ayudarlos a diseñar con nosotros. En este caso que presenté, por ahí los managers, bueno, hicimos algunos trabajos, algunas entrevistas con los empleados, pero también muchos los managers nos daban su postura, ¿no? Sobre lo que pensaban que faltaba a los empleados. Obviamente en pasos siguientes la idea era testear y justamente validar esto con los empleados en sí. Pero es un desafío grande y creo que sí, que hay que buscar las maneras de poder usar nuestros métodos, incluso con personas con las que no podemos interactuar de la manera que interactuamos siempre. Bueno, Danilo, vamos cerrando. Ya enseguida tenemos otra charla más, así que los invitamos a todos a participar. Gracias por haber compartido todo tu conocimiento, tu experiencia con nosotros, por toda esa cabeza brillante que tenés, por capacitarte. Felicitaciones por todo tu trabajo. Y bueno, agradecidos de tenerte acá con nosotros y que nos cuentes qué haces y que nos abras un poquito más el panorama de lo que significa la robótica y todos sus derivados. Bueno, Danilo, muchas gracias. Gracias por la oportunidad. Y bueno, me quedo a ver las otras charlas. Sí, claro. Gracias, Danilo, y gracias a todos los que participaron. Gracias a todos. Chao, chao. Nos vemos.